Buenos días, hermanos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos y en victoria. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos estamos gozosos de estar aquí reunidos? Amén. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, sean bienvenidos. Y vamos a leer el Salmo 100. Ya les voy a decir rápido. Salmo 100, versículos 4 y 5. Dice su palabra: entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, y su misericordia y su verdad son para nosotros por todas las generaciones, ¿verdad? ¿Cuántos creemos esa palabra de Dios? Amén. Hoy te voy a invitar a que alabes al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y vamos a decirle que Él es bienvenido a este lugar. Señor, hoy queremos adorar tu nombre y exaltarte solamente a ti. Tú eres el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Tú eres santo, santo, y no hay nadie como tú, Señor. Hoy estamos agradecidos porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has guardado, nos has protegido, y hoy estamos aquí para adorarte a ti, para darte con gratitud nuestra alabanza, con adoración, Señor, y levantar nuestras manos delante de tu presencia y decirte: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Hoy recibe todo honor, hoy recibe toda la gloria, Señor. Espíritu Santo, ven a este lugar. Anhelamos más de ti. Necesitamos tu presencia en medio de nosotros, porque nada somos si tú no estás dentro de nuestro ser. Espíritu Santo, y toma libertad en medio de este lugar, porque dice su palabra que donde hay más de 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Y nosotros podemos creer esa palabra, y hoy declaramos que tu gloria y que tu presencia, Señor, será derramada en medio de la alabanza de tu pueblo. Recibe todo honor y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si ya estás listo, vamos a dar un grito de alegría. A ver, más fuerte. Un grito de júbilo. Vamos a orarle, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Él tiene los mejores pensamientos para nosotros. Sus mejores son sus planes. Cielo, el lienzo de tus obras, el firmamento está lleno de tu gloria.
Ahora yo te invito a que cierres tus ojos, que hoy adores a nuestro Dios, que cada día, así como hoy, recuerdes el día que el Señor Jesús te rescató. Y Dios hoy puede encontrarte adorando, exaltando su nombre, entrando y sumergiéndose a la presencia del Señor. Hoy dile: Dios, encuéntrame otra vez. Ya no puedo más si tú no estás aquí a mi lado. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Ven a este lugar, ven a nuestra vida, Señor. Solo queremos más y más de ti. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma las sombras, sobre nosotros, Dios. Ven, Espíritu de Dios. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Hoy anhelamos más de ti, Señor.
tomar su lugar y le damos la bienvenida a turno de las 9 de la mañana a Casa de los Milagros Internacional El Tejar, Veracruz, y a los que nos acompañan ahí en línea, también le damos la bienvenida, la cordial y afectuosa bienvenida, y esperando que nuestros corazones estén listos, estén preparados para recibir la palabra de Dios. ¿Cuándo estamos listos para recibir lo que el Señor nos va a hablar? Amén. Estaba estudiando en mi tiempo devocional y el Señor me llevaba a esta parte. Es una palabra que lo hemos escuchado, que lo hemos repasado, mas sin embargo siento de parte del Señor que en este año necesitamos más reforzar esa área. Necesitamos llevar a la práctica esta herramienta que el Señor me recordaba una vez más de lo que debemos hacer en este tiempo, en este año 2022. Y la palabra rema para nosotros como iglesia se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Estaba estudiando todo el capítulo 6, no voy a leer todo el capítulo 6 porque sí me llevaría algo de tiempo, pero más sin embargo quiero centrarme en un solo versículo que es el 20, y de ahí voy a estar compartiendo y resumiendo todo el contexto del capítulo 6 para tener una idea clara y que podamos nosotros ser sensibles a lo que el Señor nos vuelve a recordar, a lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20. Y dice así: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Vuelvo a repetir, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar en el cual dijiste, mi nombre estará allí, para que tú oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, abro mi corazón para que tú me vuelvas a hablar. Tú me recuerdes de lo que quizás he desatendido, de lo que quizás he dejado de hacer, pero que a través de tu palabra, Señor, una vez más vuelves a hablarme, vuelves a encontrarme, vuelves a recordarme para que yo pueda experimentar esos milagros, esas respuestas, esas cosas que tú has hablado acerca de mí y de lo que tú quieres darme para este tiempo. Que yo sea sensible a tu palabra y que mis oídos estén atentos, que mis oídos, Señor, puedan estar inclinados a lo que tú, Señor, me vas a hablar. Esto es en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, dice la versión clásica 1960. ¿Pero a qué se refiere sobre esta casa? Se está refiriendo que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo eleva en este lugar. Mire, sé perfectamente que en cada uno de nosotros Dios nos ha hablado de manera específica, de manera tremenda. Dios quiere trabajar de diferentes maneras contigo y con mi vida. Él quiere otorgar, Él quiere impartir lo que ha dicho, lo que Él ha hablado de ti en este tiempo, en este año 2022. No importando de lo que allá afuera se diga, no importando de lo que las noticias, los economistas, el gobierno hablen de que este año viene tiempo duro.
viene tiempos turbios, a pesar de lo que pudiera venir. Y escucha esto, porque si tú has creído a la promesa de Dios, porque si tú has confiado y te has agarrado de lo que Dios ha hablado, de lo que Dios ha dicho, de lo que va a hacer en ti, entonces tú lo vas a tomar, tú lo vas a creer y tú vas a decir: esta palabra es para mí. Escucha bien lo que te voy a decir. No importa lo que pudiera pasar, porque a los que creen en el hacedor de milagros, a los que creen en el Dios de maravillas, nada les perjudica, nada les dañará, nada, ninguna calamidad tocará su casa, su hogar. ¿Sabe por qué? Porque a los que creen en el hacedor de milagros, en el invisible, tienen la señal de victoria sobre sus hogares, tienen la señal de pertenencia en su familia, tiene la señal de protección, y esa es la sangre del Cordero inmolado. Y por lo tanto no hay temor, no hay incertidumbre, no hay preocupación, porque el Elohim, el Elohim, el Jireh, el Rafa, el Dios gigante y poderoso está con nosotros para bendecir a su pueblo, para derramar lo que Él ha dicho, no importando lo que venga en este tiempo. ¿Cuántos pueden creer y decir: esta palabra yo la creo? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Por eso, cuando vamos a lo que dice el salmista capítulo 16 versículo 5, ahí nos habla de la siguiente manera: tú, Señor, sustentas mi suerte. Es decir, tú, Señor, sustentas mi futuro, afirmas mi destino. Porque, como vuelvo a decir, a los que hemos creído, sabemos cuál va a ser nuestro futuro, sabemos cuál va a ser nuestro destino, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Nuestra vida está bajo la cobertura del poder de Dios. Entonces hay una excelente noticia para cada uno de nosotros: que el Señor cumplirá lo que Él te ha hablado, que el Señor hará lo que Él ha dicho que te va a otorgar, que lo que va a hacer. Y si nosotros hemos aprendido que si lo creemos y lo hablamos, Él lo hará. Él abrirá los cielos. Pero es ahí, iglesia, donde debemos de entender algo: que el Señor entonces demanda que tú y yo, que como iglesia, vayamos a su encuentro. Expresaba el canto: Señor, encuéntrame otra vez. Y cuando hablo de encuentro, no me refiero al que hace tiempo atrás fuimos a un encuentro de 3 días, sino me refiero que nosotros tengamos nuestro corazón dispuesto para encontrarnos con aquel que sustenta nuestra vida, que podamos tener tiempos de gloria, tiempos de presencia, que podamos recurrir ante Él, para que entonces las condiciones estén favorables y Él pueda abrir los cielos y derramar lo que Él ha hablado, cumplir lo que Él ha dicho. Y algo que necesitamos retomar, algo que necesitamos manifestarnos con mayor intensidad, con mayor ímpetu, con mayor ánimo pronto, con convicción, es el tema de la oración y el clamor. ¿Es el tema de qué? La oración y el clamor. Y lo hemos escuchado, y lo hemos enseñado, y lo hemos repasado. Pero el Señor quiere que en este tiempo tengamos conciencia de los resultados que tenemos cuando uno se encuentra con Dios en su presencia, cuando uno va a donde Él ha puesto su nombre para hacer morar su presencia, para que Él se mueva, para que Él se manifieste, y entonces podamos experimentar maravillas, respuestas y esos milagros que Él ha hablado que va a hacer en estos tiempos. Necesitamos, iglesia, tener conciencia. No podemos creer
que vamos a experimentar lo que el Señor ha dicho si nosotros no somos como que el puente para poder provocar que esas maravillas y esos milagros puedan acontecer en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual. No podemos pretender experimentar prodigios si nos desconectamos de ir a ese encuentro donde el Señor ha puesto su nombre para habitar su presencia en ese lugar, en esa casa llamada Casa de los Milagros. Por eso lo primero que quiero compartir y el tema de esta enseñanza es que tus ojos estén abiertos en esta casa. Que tus ojos estén abiertos en esta casa. Pero los ojos de Dios estarán abiertos cuando Él esté observando. Cuando Él está al pendiente. Déjeme decirle esto, el Señor está al pendiente de los que recurren a Él en su casa. El Señor está esperando a aquellos que van a ese encuentro para tener esos tiempos de oración, esos tiempos de intercesión, esos tiempos de adoración. Está al pendiente, y cuando Él observa a aquellos que confían y que a través de la fe van, recurren a su casa, Él entonces se va a mover, Él entonces se va a manifestar. Por eso este canto que hemos aprendido y que ha sido nuevo, bien dice esa letra: si tú le buscas, Él se va a manifestar. Si tú le llamas a través de ese encuentro de oración y de clamor, Él se va a manifestar. Si tú le adoras, Él se va a mover. Él va a hacer grandes cosas, prodigios, señales, milagros. Va a dar respuesta a tu necesidad. Va a dar solución al conflicto que estés pasando. Va a dar sanidad para aquellos que están batallando con la enfermedad. Va a dar libertad a aquellos que están cautivos. Pero qué importante es tener conciencia y reflexionar que la enorme bendición es de ser elegidos. Es lo primero que quiero compartir. Hay una enorme bendición de que tú y yo seamos elegidos. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, en ese mismo capítulo, pero de los versículos 5 al 6, por favor. Segunda de Crónicas 6, del 5 al 6. La enorme bendición de ser elegidos. Dile a tu compañero que está al lado: la enorme bendición de que tú seas elegido. Somos afortunados, iglesia. Somos privilegiados de ser escogidos por ese Creador que nos dio libertad. Miren lo que dice esa parte de Segunda de Crónicas 6, de los versículos 5 al 6. Dice así: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén fue elegida para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Fíjese cómo este pasaje lo que está plasmando, lo que el Señor está instruyendo para estos tiempos, para ti, para mí como iglesia. Dice: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no había escogido ningún lugar, no había planeado en un sitio, en algún sector, en algún lugar para poder edificar casa a mi nombre, para poder establecer habitación donde yo pueda moverme, donde yo pueda manifestarme. ¿Sabe? Israel, cuando salió de Egipto, el Señor les había dicho a su pueblo: yo les he dado una libertad tremenda, pero si yo los he libertado es con un propósito. Si yo les he dado libertad de la esclavitud es con una finalidad.
Y el Señor les dice, necesito. Por eso los israelitas, cuando expresaban a Faraón y ellos expresaban, el Dios nuestro, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Y Él quiere que vayamos en camino para ofrecerles sacrificios. O sea, Dios le había dicho, si yo los liberto, es para que aprendan a relacionarse conmigo. Si yo les he dado libertad, y una de los propósitos, una de las finalidades por el cual Dios liberta de la esclavitud, y la cual lo hizo en Israel, una de ellas fue, si yo les he dado libertad, es porque les voy a llevar a otro lugar, a una tierra que fluye leche y miel. Pero también si les he dado libertad, es porque yo necesito que aprendan a ofrecerme sacrificios, que aprendan a honrarme, que aprendan a adorarme, que aprendan a establecer una comunión personal conmigo. Estaba diciendo el Señor. Y es por eso que es importante entender que cuando el pueblo de Israel estaba trasladándose en el desierto, en ese trayecto camino al desierto, no había una sinagoga, no había un templo donde reunirse, donde tener contacto con el Creador. Solamente había un tabernáculo de reunión que era armable, que cuando Dios decía, aquí paran, aquí van a descansar, lo armaban. Y cuando el Señor decía, sigan su camino, lo desarmaban y seguían. Y solamente Moisés o el sacerdote, ponga atención a esto, solamente Moisés o el sacerdote era el que iba a la presencia de Dios. Era el que tenía contacto con el Dios poderoso. Eran los encargados solamente de establecer esa relación con el Señor. Eran los intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, recuerde que cuando Moisés subió al monte Sinaí y se manifestó la presencia de Dios con fuego abrasador, con truenos, y la tierra se cimbraba, temblaba, todo el pueblo se asustó, todo el pueblo se atemorizó y le dijo, no queremos tener cercanía con el Señor. Mejor tú, Moisés, tú tenla y que a ti te hable, y nosotros solamente vamos a escuchar de ti lo que el Dios de Israel ha demandado para nosotros. El pueblo de Israel no podía acercarse al tabernáculo de reunión. No podía entrar ahí porque sabía que pudieran caer fulminados, consumidos. ¿Sabe por qué? Porque sabían que estaban chuecos. Sabían que había pecado y que debían purificarse. Por eso, en el caso de Moisés y en el caso de los sacerdotes, ellos estaban bien alineados, ellos estaban purificados, porque si sabían que si entraban así a la presencia de Dios, caerían fulminados, muertos, porque Dios demandaba que ante su presencia hubiera, ¿qué cosa, iglesia? Diga conmigo, santidad. Santidad. Y ellos lo sabían muy bien, lo sabían perfectamente. Y cuando la presencia, dice la Escritura, que cuando la nube reposaba sobre la tienda, sobre el tabernáculo de reunión, los israelitas se asustaban y se arrodillaban y empezaban a adorar y empezaban a clamar. Y me imagino, no, ahora sí voy a enderezarme, ahora sí voy a estar bien con el Señor, porque como veían la manifestación poderosa del Señor, a mí algo que me impacta, que cuando dice la Escritura que la nube de gloria reposaba en el tabernáculo de reunión, dice que aún los sacerdotes ya no podían estar más en el lugar santísimo, porque era tanta la gloria y la presencia de Dios que se había extendido sobre ese lugar, que ya no podían estar en ella. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay resultados. Cuando la gloria de Dios se mueve, cambia la atmósfera, cambia la circunstancia. Pero algo que tú y yo debemos de entender, que para esto el Señor mandó a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario,
Por eso tú tienes que tener conciencia que es un privilegio, es una bendición el que tengamos la oportunidad ahora de tener ese contacto cercano con Dios, de entrar al lugar santísimo que representa el tabernáculo, que representa el altar de Dios, que representa la oración, porque antes no podíamos hacerlo, porque éramos pueblos extraños, antes éramos pecadores y por lo tanto el pecado nos separaba de Dios, el pecado nos separaba de ser escuchados, de ser atendidos. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para en ese acto en la cruz del Calvario, esa sangre que derramó sobre su cuerpo, esa fue la que nos santificó, esa fue la que nos lavó, esa fue la que nos justificó. De manera que ese muro, de manera que ese velo, que era como una barrera entre Dios y el hombre, fue quitada de en medio. Y ahora, a los que hemos creído en ese acto, en esa obra redentora consumada en la cruz, ya no más tenemos barreras para tener esa cercanía con Dios. Ya no más hay obstáculos para establecer esa intimidad, para establecer esos puentes de conexión con el Señor. Por eso es una enorme bendición, porque para esto Dios nos ha libertado. Y le digo algo, también a nosotros el Señor nos dio libertad. También el Señor nos sacó de Egipto. También usted y yo éramos esclavos del pecado, porque Jesús enseñó. Cuando los fariseos se atacaron y le decían: ¿cómo dices que no somos libres? Aquí, ¿quién te dijo que necesitamos libertad? Somos linaje de Abraham. Y el Señor le dijo: todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Pero conocerán la verdad. Y la verdad, ¿qué nos hizo, iglesia? Dígalo fuerte, la verdad, ¿qué nos hizo? Dile a su compañero que está al lado: ¿tú eres libre verdaderamente? Recuerde, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Pero conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Jesucristo es aquel que ofreció su cuerpo para poder romper toda esclavitud del pecado, todo yugo de la esclavitud, de la impiedad, de la iniquidad, para que tú y yo tuviéramos la bendición de ser elegidos, de ser escogidos, para poder aprender a establecer vínculos de relación con Dios a través de la oración. Y no solamente me estoy refiriendo en casa, porque se supone que todos los días y en las mañanas tenemos esa intimidad con Dios, tenemos esa oración para poder abrir nuestro corazón y alabarlo y adorarlo y exponer cada una de nuestras necesidades, sino me refiero a venir a su casa, a ese encuentro con Él. Me refiero a recurrir al lugar donde Dios ha establecido su nombre, que es sobre todo nombre, para que Él se manifieste y se mueva a favor de su iglesia, a favor de su pueblo. Nosotros antes éramos esclavos del pecado. Egipto representa el mundo. Antes teníamos una vida mundana, iglesia. Como bien dice Pablo, los deseos de la carne, inmoralidad sexual, una sexualidad incorrecta, los deseos de los ojos, lascivia, lujuria, pornografía, la vanagloria de la vida, títulos, logros, riquezas, posesiones. Eso antes éramos arrastrados en un tiempo antiguo, pero hasta que apareció el Dios de misericordia, el Dios de amor. Apareció y se cumplió la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia de Dios de verte, de elegirte y que te haga parte de un pueblo adquirido, que te haga parte de una generación transformada, de una generación restaurada y cambiada. Porque como dice en 2 de Pedro 2:10, antes no éramos pueblo. Recuerde el 9 lo que dice, que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerda de ese pasaje? Mas vosotros sois nación santa,
pueblo adquirido por Dios. Y después en el versículo 10 dice, antes no eran pueblo, antes eran extraños, antes yo no los podía atender, yo no los podía escuchar, porque era un pueblo extraño ante mis ojos, porque había pecado. Por eso cuando vamos a Juan, hay una historia de Jesús cuando sanó a un hombre ciego de nacimiento, y van los fariseos, pero ¿cómo lo sana en tiempo de reposo? ¿Y quién te sanó? Yo no sé quién me sanó, pero yo le digo que antes no veía y ahora mis ojos son abiertos. Pero ¿cómo es posible? Y mandaron a llamar a sus padres. ¿Y quién sanó a tu hijo? ¿Realmente era ciego de nacimiento? ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Y los fariseos, pero no puede ser que él te haya sanado, porque sabemos que es un hombre pecador. Recuerden que ellos habían dicho, él tiene demonios. Locamente habían estado dando estos comentarios incorrectos acerca del autor de la vida. Y dice en ese pasaje algo muy importante. Este hombre dice, no lo sé, pero lo que sí sé es que cualquier hombre pecador no puede ser escuchado por Dios. Cualquier que hace pecado no puede ser atendido por Dios. Pero aquel que hay temor de Dios en su corazón, y aquel que hace la voluntad de Dios, a ese sí oye, a ese sí atiende. ¿Por qué? Porque el pecado, la única forma que otra vez pudiéramos tener una separación entre Dios y nosotros, es el pecado. Es volver a hacer las cosas como expresaba Pablo, volver a construir lo que ya había destruido. La única manera que nos separa de la comunión con Dios, la única manera en la cual no somos escuchados y no somos atendidos, es cuando hay pecado. Por eso, iglesia, si hemos entendido, si estamos aprendiendo que es una bendición en que Dios en su gracia y en su misericordia te lavó, te redimió, te sacó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, entonces tú tienes que cuidar, y yo tengo que cuidar mi limpieza, mis vestiduras blancas y resplandecientes que el Señor me ha dado cuando me lavó y me compró con su propia sangre derramada en la cruz. Porque si yo abro puertas una vez más al pecado, yo no puedo creer que así Dios me va a escuchar, me va a respaldar, me va a bendecir. Siempre y cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una reacción. Como el hijo pródigo se vuelve en sí, reconoce el gran impacto, el gran daño que ha causado no solamente a él, sino a sus seres queridos, a su familia, por abrir puertas al pecado. Y cuando entonces va a ese encuentro con Dios, cuando entonces va a donde Dios ha establecido su nombre, donde Dios ha edificado ahí en su casa, y tenemos ese tiempo de quebrantamiento, ese tiempo de arrepentimiento, el Señor escucha y el Señor perdona y el Señor santifica. Más adelante vamos a entender esto, pero a lo que voy yo, que en el versículo 6 de Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, dice algo muy importante ahí. Dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. El Señor, iglesia, te ha elegido. ¿Puedes repetir conmigo? El Señor me ha elegido para ser parte de su iglesia, de su pueblo. Dile otra vez a tu compañero que está al lado, el Señor te ha elegido, es una bendición. Solamente pongámonos a pensar cuánta gente, por eso Jesús dijo, ¿verdad?, que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Tú y yo estamos en esos pocos elegidos. Solamente es una figura que el Señor enseñaba, que muchos pueden ser llamados
muchos pueden escuchar el evangelio, muchos pueden escuchar el mensaje de salvación, de amor, pero solamente una parte atienden el llamado y se dejan elegir y atrapar por el Señor. Tú y yo somos privilegiados por eso. Él nos alcanzó, iglesia. ¿Pero con qué propósito? Para aprender a relacionarnos con Dios. ¿Para aprender a qué? Así como Moisés, dice la Escritura, hablaba con Dios cara a cara. El monte Sinaí es un prototipo de la casa de Dios. El tabernáculo de reunión, que era armable, es una figura de lo que iba a ser la casa de Dios, de lo que el Señor iba a establecer, llamado templo, para hacer habitar su presencia, para hacer mover su Espíritu Santo en esa casa. Entonces, el Señor nos ha elegido. Tú y yo somos parte del Jerusalén espiritual. Tú y yo somos parte de esta casa que Dios ha edificado, que Dios en su momento eligió, que en su momento estuvo en su corazón y en su sueño edificar casa en este lugar. Porque entonces, cuando Él edificó casa en este lugar, ahí es donde Él también puso su nombre. Es ahí donde puso el sello de su Espíritu Santo, para aquellos entendidos que recurren al altar, que recurren a su casa, casa de los milagros, puedan tener los beneficios y los resultados por establecer puentes de conexión con Dios a través de la oración. ¿A través de qué, iglesia? De la oración. Dile a tu compañero que está al lado: oye, ¿tú estás orando? A ver qué te dice. Y te cambio la pregunta, porque quizás en casa, en la comodidad de nuestro hogar, sí oramos, pero estamos viniendo a la casa de Dios a orar. ¿O será que ya nos acostumbramos solamente a lo cómodo? A orar sin salir de casa. Los sábados a orar en línea sin salir de casa, porque es lo más cómodo. Todo hacerlo en casa porque ya me acostumbré, ya me relajé. Pero el Señor está dando una palabra acá, está enseñando algo. Que Él sí nos libertó de la esclavitud del pecado, si nos sacó de Egipto, es para establecer comunión íntima con Dios, y no solamente en casa, sino en su presencia, en su altar, donde Él ha edificado casa, una casa de oración y una puerta del cielo. Necesitamos entonces, iglesia, lo segundo que quiero que entienda es que Él escucha la oración. Él escucha el clamor. Él escucha el ruego. Él escucha todo lo que nosotros les pongamos, le pidamos, porque bien dice la Escritura que todo aquel que pide, ¿qué va a recibir? Conforme a la oración que estamos exponiendo delante de su presencia. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca su altar y llama, la puerta se le abrirá. Pero aquellos que desean, añoran, sí, Dios me dijo esto, Dios me dijo el otro, pero no lo estoy pidiendo, no lo estoy trabajando en oración, no lo estoy trabajando en el clamor. Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a pensar y tener un concepto erróneo de que Dios me habló, wow, y con los brazos cruzados esperando recibir lo que el Señor ha hablado. El Señor lo va a hacer, pero también enseña que el puente, la puerta, es que sus hijos entiendan que solamente a través de la oración, de la intercesión y del clamor es que Él va a desatar esas cataratas de bendiciones, esas lluvias de milagros, esas respuestas que el Señor las tiene contenidas en su trono, en su presencia, y que está esperando soltarlas cuando Él ve que hay un corazón entendido que necesita ir donde su nombre ha puesto en su casa, donde Él ha edificado y donde Él la ha llamado casa de oración.
el Señor escucha. Sí, nuestro clamor, nuestra oración, nuestros ruegos de sus siervos, de su pueblo. Mire lo que dice Segunda de Crónicas capítulo 6 de los versículos 19 al 21. Dice de la siguiente manera: mas tú mirarás a la oración de tu siervo. Fíjese lo que está expresando. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando a este lugar hicieren oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Que oigas y perdones. Creo firmemente lo que debemos de hacer cuando tengamos en este tiempo ya momentos de oración e intercesión es pedirle perdón al Señor por haber abandonado donde su nombre ha establecido sobre su casa para poder establecer comunión con Él en el templo. Es lo primerito que debemos de hacer, para que oigas y perdones. No debemos darnos el lujo, iglesia, de abandonar la casa de Dios, porque usted no sabe que en esos momentos gloriosos, en esos tiempos de oración, y no solamente está hablando de oración, en esos tiempos de clamor, y no solamente está hablando de clamor, en esos tiempos de ruego, son 3 ingredientes o herramientas espirituales que Dios nos enseña, que debemos conducirnos a la hora de presentarnos ante el altar, ante su casa, casa de los milagros, con oración, con clamor, con ruego. Con oración, ¿por qué? Porque el Señor nos enseña, oren sin cesar. Yo estaré atento, yo escucharé a sus oraciones. ¿Por qué clamor? Porque Jeremías nos enseña, si tú clamas a mí, yo voy a responder. ¿Cómo de que no? Me enseña el clamor del ciego Bartimeo cuando clamaba, cuando gritaba, y hemos escuchado lo que es clamor. El clamor no es igual que la oración. La oración es como hablar con tu amistad o con tu compañero. El clamor es gritar. El clamor va muy relacionado con el ruego, con la súplica. Y el mejor ejemplo, el ciego Bartimeo. Él quería un milagro. Él tenía una necesidad. Y él empezó no a orar, a clamar, porque él deseaba recobrar la vista. Él deseaba un milagro en su vida. Y es por eso que gritó, rogó, suplicó: Hijo de David, ten misericordia de mí. No le importó a los que estaban a su alrededor, no le importó que le llamaran loco. Él quería su milagro, él quería su bendición, y él estaba enfocado en recibir esa necesidad suplida por parte de Jesús. Y es por eso que clamó: Hijo de David. Eso es clamar, gritar, suplicar, rogar. Cuando recordamos la anciana que fue despojada de sus tierras y estuvo ruegue y ruegue, ruegue, siendo perseverante ante el juez para que le hiciera justicia. Y el juez dice: le voy a hacer justicia antes que me colme, porque cómo es insistente, cómo me está rogando esta mujer. Le voy a hacer justicia antes que me desespere. Y a través de ese ruego,
esta mujer pudo ver suplida su necesidad. Le hicieron justicia. Iglesia, necesitamos aprender a orar, sí, pero también necesitamos aprender a clamar. Necesitamos aprender a rogar. Mire, me acuerdo que en mi proceso de enfermedad, cuando me presentaba ante este altar y cuando me quedaba en la noche para velar, yo gritaba, aún en la casa también gritaba, suplicaba, rogaba. Y fue atendida mi oración, mi clamor, mi intercesión. El Señor cambió mi circunstancia y me dio sanidad. Porque yo quería, es mi milagro. Yo quería alcanzar aquello que yo deseaba, en este caso mi sanidad. Pero qué triste es observar que algunos sí quieren, sí desean, pero están como el ciego Bartimeo, no físicamente, pero sí espiritualmente, ciegos, cerrados de las herramientas, de la instrucción que Dios nos enseña en la palabra, cómo alcanzar el milagro. Y muchas veces nos quedamos solamente con orar, porque no sabemos clamar, no sabemos rogar. Y es por eso que, pues, nos frustramos al no ver eso realizado, al no ver esa área suplida. Hoy el Señor te habla y te está diciendo: hijo, no solamente quiero que ores, está bien, pero también clama, también ruega, clama a mí. Y claro que te voy a responder, y aún te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Qué importante es entonces aprender a clamar. Si no entendemos lo que recibimos, los resultados que experimentamos al venir ante la casa de Dios, al establecer esa comunión, al establecer esa relación cercana con el Señor, y no vamos a ese encuentro en su casa, tristemente no vamos a recibir absolutamente nada. Porque entonces no estamos entendiendo que hay una casa, que hay un altar, que hay una puerta aquí en este templo, en la habitación de Dios, que nos conecta al cielo. Escucha lo que te estoy diciendo, porque entonces no hemos entendido que hay una casa, que hay un altar, que hay una puerta que nos conecta al cielo, y que la llave para abrir esa puerta se llama oración, clamor, intercesión y ruego. ¿Cuántos dicen: lo estoy entendiendo? Por eso a mí me impacta cuando el Señor, recuerda esa escena, cuando estaban los mercaderes haciendo de la casa, vaya, ya una abarrotera ahí, ¿verdad? Y en su ira santa se enciende Jesús y empieza a tumbar todos los que estaban, los mercaderes ahí. ¿Y qué fue lo que dijo? Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Marcos 11, ahí lo dice: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Y luego en Génesis capítulo 28, cuando Jacob experimentó la gloria de Dios, ángeles subían, descendían, ascendían, y él dijo: sin duda, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Porque cuando venimos acá y usamos la llave del clamor y la oración y el ruego, eso nos va a catapultar a que los cielos bajen a nuestra vida, bajen a la tierra, los cielos se abran y veamos un cambio, veamos un milagro, veamos suplida esa necesidad. Y lo más sorprendente, que el rey David tuvo en su corazón construir casa para Dios. Y el Señor le habla y le dice: hijo, esto que has pensado estuvo bien, lo que has propuesto en tu corazón viene de mis sueños. Porque como acabamos de leer, porque cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto, no había escogido un lugar para establecer su casa, para establecer un templo, para hacer morar ahí su presencia.
Y hasta ese momento, lo que tú has sentido en tu corazón, yo lo puse, es mi sueño. Pero tú no te encargarás de hacerlo. Va a ser tu hijo Salomón. Él será encargado de construir templo y habitación donde haga morar mi nombre y mi presencia en ese lugar. Y Salomón, cuando entendió esto, hizo también suyo el sueño de Dios. Y empezó a juntar los materiales, empezó la obra a construir. Bueno, ese templo, dice la escritura, que era un templo hermoso, lo forró de oro, de piedras preciosas. Tuvo apoyo del rey de Tiro que le proveyó, ¿verdad?, material para edificar casa. Y cuando hubo concluida la construcción, Salomón convoca al pueblo. Y el pueblo feliz, el pueblo gozoso, el pueblo con los instrumentos, con tambores, con los shofares, con el sonido de victoria, de alegría, porque iban a aperturar la casa de Dios, iban a aperturar el templo de Dios. Y Salomón inicia con este discurso. Y dice: el Señor habló en la vida de mi padre para establecer casa. Pero el Señor le dijo que mi padre no sería el encargado de edificar, sino su hijo. Y hoy en este día se ha cumplido su palabra. En el contexto de Segunda de Crónicas que estamos leyendo todo el capítulo 6 se puede dar cuenta. Hoy en este día se ha cumplido la palabra, la promesa de Dios. ¿Y sabe lo que hizo? Se subió al estrado de bronce que había construido enfrente del altar y empezó a adorar. Empezó a conocer y a expresar: Señor, no hay otro Dios como tú en la tierra. Tú cumples el pacto y tu misericordia son para los que guardan tu camino y hacen tu voluntad. Fíjese, él adora. Uno tiene que aprender de pronto a tener tiempos de oración antes de clamar y antes de interceder. Y antes de adorar y antes de exaltar, tiempos de perdón, de quebrantamiento, de arrepentimiento. Por eso el Señor expresa que un corazón quebrantado, constrito y humillado, Él nunca va a desatender. Él estará pendiente. Y el Señor quiere que nuestros corazones sean derramados ante su altar. Estén nuestros corazones quebrantados, humillados, reconociendo, Señor, que habíamos abandonado esos tiempos de encuentro contigo en tu altar, que ya me había relajado, que ya me había enfriado, que sentía cómodo solamente orar en mi casa, y quizás algunos de manera esporádica cuando me acuerde. Necesitamos tener tiempos de perdón. Por eso al final dice: y tú irás y perdonarás. Y después, Señor, cambiar la atmósfera con la adoración. Cambiar la atmósfera expresando palabras de reconocimiento, de honra, de exaltación a nuestro Dios. Y sabe, esto me impacta porque después que hizo esto Salomón, se arrodilla y eleva sus manos enfrente del altar de Dios y empieza a orar, empieza a interceder, que es la oración que estamos leyendo, y empieza a decir: Señor, tú mira las oraciones de tus siervos, escucha el clamor, pon atención al ruego de tu siervo y de tu pueblo cuando hicieren oración en este lugar que es tu casa. Tú escucharás y tú atenderás. ¿Sabe? Salomón
estaba enseñando al pueblo de Israel tener la actitud correcta cuando uno se presenta en la casa de Dios. Salomón estaba instruyendo al pueblo de Dios tener la actitud correcta para tocar el corazón de Dios y tener las condiciones a favor para que el Señor abra los cielos, escuche, esté atento al clamor, al ruego y a la oración y otorgue conforme a lo que estamos pidiendo, otorgue conforme a lo que estamos esperando. ¿Sabe? Salomón, cuando se arrodilló y alzó sus manos, esto significaba algo fuerte y poderoso. Significaba que había una autoridad suprema en el reino de los cielos, llamado Jehová de los ejércitos. En ese acto de que se arrodillaba y alzaba sus manos, estaba honrando a Dios. Era un acto de respeto, era un acto de humildad. Y él quería que el pueblo aprendiera a venir a la casa, no por ir, sino con la actitud correcta. Porque muchos cuando tratan de ir, de conectarse con Dios, cuando uno adora a Dios, en vez de que tenga la actitud humilde de respeto y reconociendo que hay una autoridad suprema mayor que la nuestra, parece inerte con los brazos así, o viendo a ver quién adora, o con el celular. Esa actitud es incorrecta y pésima delante de Dios. ¿Sabe? Cuando no hay un reflejo en el exterior de humillación en cuestión de arrodillarse, ¿sabe cuál es el antagónico de la humillación? La soberbia. Por eso cuando no hemos aprendido cómo a conectarnos con Dios, cuando no hemos aprendido a conocerle quién es Él y qué representa, va a costar trabajo entonces tener la actitud correcta de alzar las manos, de arrodillarse. Son puntos claves que necesitamos entender, iglesia. Porque dependiendo de la actitud, la tuya y la mía, va a depender que Dios escuche, atienda y nos sorprenda. Eso es importante que uno lo haga. Entonces Salomón es lo que hacía. Él, juntamente con el pueblo que le estaba enseñando, instruyendo, fue las primicias de los tiempos de intercesión, de oración y clamor al aperturar la casa de Dios. ¿Sabe? Después, en el contexto, habla por qué finalidad y con qué propósito Dios ha establecido una habitación, un lugar, un templo. En todo el contexto, después del 21 y 22, narra una lista. En el versículo 22 nos podemos dar cuenta, y con esto ya voy a cerrar, cuando dice: cuando alguien pecaba en contra de su prójimo, uno más que nunca tenía que venir ante el altar cuando había injusticia, cuando había robo, cuando había pleito. Recuerdo que uno de los discípulos se me acercaba y me compartía: pastor, tengo problemas en el trabajo. Me están recortando mi sueldo. Es una injusticia. Y yo le decía: pues hermano, clame, ore, interceda por esa injusticia, porque el Señor está diciendo: cualquiera que hiciera oración ante mi altar, ante mi casa, yo iré
y le haré justicia y le daré pago al impío. Daré el pago a aquel que dañan y perjudican y violentan su vida. Que cuando tú estés pasando por una injusticia, por un problema, no sé, legal, o en casa o en el trabajo, tú tengas el entendimiento que la mejor manera que tú puedes hacer es presentarte ante el altar de Dios, ante su casa, y poder orar y poder clamar y poder abrir los cielos para que el Señor te favorezca y el Señor te haga justicia. Después en el versículo 24 dice: cuando el pueblo fuera derrotado por sus enemigos por haber pecado. Los enemigos en los días actuales, ¿qué representan? Crisis, bancarrota, depresión, enfermedad. Hay una lista de lo que hoy en día pueden ser los enemigos espirituales en la actualidad. Cuando el pueblo fue derrotado por sus enemigos por haber pecado. Y cuando vienen esos enemigos a oprimirnos o a esclavizarnos, como dice el libro de Proverbios, la maldición nunca viene sin causa. Siempre hay una causa, y la causa es el pecado. Y esto me recuerda a Acán, cuando Dios le dijo: no tomen de Jericó el anatema, nada lo que está ahí, no lo toquen. Pero parecía que Acán le entraba por un oído y le salía por el otro. Vio un manto babilónico, lo codició, vio los lingotes de oro y de plata, se los llevó y lo enterró abajo de su tienda. Y después, cuando Josué va a pelear y mandó solamente a 3,000 hombres, era poco, porque el pueblo de Jai era un pueblo vulnerable, era un pueblo chiquito. Y cuando él ve que el pueblo chiquito llamado Jai derrota a 3,000 varones, casi se quería arrancar los pelos de su cabeza. ¿Cómo es posible, Señor? ¿Qué pasa? Y Dios: mi pueblo ha pecado. Mi pueblo ha faltado a mis instrucciones. Y va Josué y enlista por cada familia. A ver, hijo mío, quizás el líder le dice: a ver, hijito, ¿qué has hecho? Si esta situación está así, es porque quizás algo, que el Espíritu Santo te recuerde, que el Espíritu Santo te revele qué puerta abierta abriste para que tú estés pasando por esta situación. Y muchos, como Acán, tratan de ocultarlo, de no aceptarlo. Ya cuando Dios lo exhibe y revela, ya no le queda más remedio como acá. No, pues que la verdad sí fallé, hice esto, hice el otro, hice lo que Dios no me dijo que hiciera. Y ahí está el detalle. Pero Dios dice: pero si vienen con un corazón arrepentido, vuelven en sí, vienen ante mi encuentro, ante mi casa, ante mi altar, y se arrepienten, yo iré y los perdonaré. Y entonces volverá la cosa a su normalidad y les bendeciré. Por eso la Biblia dice: todo aquel que confiesa, Dios nos perdona. El que encubre sus pecados nunca va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta, un arrepentimiento genuino, darle la vuelta a lo que fallé, a lo que es pecado, cambio de pensar, cambio de mentalidad, un arrepentimiento genuino. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Si los cielos, dice en el versículo 26, se cerraren y no hubiere lluvia por el pecado. Hoy en día las lluvias representan las lluvias de bendición. Hay un texto que manejé en el tema de la ira, que en próximas 2 semanas en forma general lo voy a dar, porque creo que es uno de los detallitos por el cual también muchas veces abrimos puertas. Pero yo manejaba un texto cuando dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, trátenlas como el vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y muchas veces por el pecado
que abrimos puertas, se cierran los cielos y hay un estorbo donde las lluvias de bendición no pueden ser descendidas, no pueden ser bajadas, porque hay un pecado que no hemos confrontado, no hay un pecado que no le hemos hecho sacado a la luz para arrepentirnos y poder enmendar nuestro caminar en el Señor. Pero el Señor dice, si tú vienes, lo confrontas, lo confiesas, te arrepientes, yo te perdonaré y te enseñaré el camino que tú debes de tomar. Te enseñaré a poder tener tu vida en santidad, en rectitud para conmigo. Después el 28, si hubiere hambre, si hubiere pestilencia, si hubiere plaga, COVID, enfermedad, langosta, pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moran. Mire, hoy más que nunca necesitamos clamar, necesitamos interceder, venir ante su altar, tener tiempo con nuestra célula para venir a clamar a la casa de Dios, para que detenga y erradique toda plaga, erradique toda enfermedad, erradique todo virus. Pero también que el Señor tome control de aquellas naciones que están en guerra. ¿Sabe? Yo sé que quizá usted lo sabe. Hay un conflicto tremendo entre Rusia y Ucrania. Tremendo. Estaba viendo un documental donde iglesias de Ucrania decidieron no salir del país y dentro del templo tienen como cuevas subterráneas. Y ahí están orando, están clamando, están saltando, están danzando, están pidiendo que Dios intervenga. De eso se trata cuando dice que Dios necesita una iglesia valiente, una iglesia violenta, atrevida, porque el reino de los cielos son para aquellos valientes y arrebatan lo que Dios tiene para esa nación o para esa familia. Sí, es verdad, son cosas que tienen que suceder y están escritas en la palabra, que oiremos rumores de guerra, hambre, pestilencias, terremotos, desastres naturales, tsunami, y todo eso lo hemos estado viendo. Eso quiere decir que son principios de dolores, que Jesús está a las puertas, está por llegar por segunda ocasión para llevarnos a ti y a mí, si estamos haciendo su voluntad y si estamos alineados. Porque sería triste que cuando Él viniera, todos fuéramos arrebatados y fueras tú. ¡Ah! Me quedé. Por eso en la Biblia, a través de Pablo, nos dice: examinaos los unos a los otros. Examínate, examina tu vida, examina tu corazón, examina tus pensamientos. Porque sí sería lamentable y terrible que alguno se quedara en ese arrebatamiento. Como pasa en las películas, ¿verdad? Que están en la iglesia y de pronto ¡fum!, desaparecen. Y como dos de alabanza se quedaron. Y ministrando así. Entonces eso me impactó, ¿no? Bueno, la película. Hay que cuidar nuestra santidad, iglesia. Hay que cuidar nuestra integridad. Como siempre me gusta decirlo, no vender nuestra bendición y nuestra primogenitura por platos de placer de pecado. Porque está de por medio la salvación. Está de por medio la bendición de Dios. Necesitamos tener tiempo de clamor y de intercesión ante el altar, ante la casa, por Ucrania y por Rusia. Necesitamos venir ante el lugar donde Dios hace morar su nombre para pedir por la paz de Israel. Porque la palabra de Dios dice, aquellos que bendigan a Israel serán bendecidos. ¿Lo sabía? Si no, ya lo sabe. ¿Sabe, iglesia? Aún dice, el extranjero que viniere a mi casa y expusiera su necesidad y clamare y me pidiere, siendo un extranjero, no parte de la nación, no parte del pueblo, de la ciudad o localidad, yo iré, lo perdonaré y yo daré milagros y le responderé conforme a lo que ha creído y me ha pedido. Un extranjero. Y lo más tremendo es que en los tiempos de Jesús los extranjeros se llevaban la bendición. Porque los que eran de casa cerraban su corazón.
Los que eran judíos no pudieron entender la visitación del Señor, del autor de la vida. Y los que se llevaron la bendición fueron extranjeros. Iglesia, que no nos pase eso. Diga conmigo, eso a mí no me va a pasar. Dile a tu compañero que está al lado, no te pase eso, hermano. No cierre su corazón. Abramos nuestro entendimiento y abramos nuestro corazón. Ahora, el Señor me daba esta rema porque se vienen desafíos. Por eso decía al principio, yo sé perfectamente lo que el Señor ha dicho que va a hacer en ti. De manera específica, de manera clara y concisa, el Señor a cada uno de nosotros ha hablado lo que Él quiere desatar en este tiempo. Te ha hablado a nivel personal, te ha hablado a nivel familiar, te ha hablado a nivel iglesia, ministerial, espiritual. La pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos que no solamente a creer y decir amén, va a pasar esto, sino a trabajarlo en intercesión y clamor, viniendo ante su altar? Porque aquí nos enseña, cada vez que vengan, oren, clamen, yo iré, y si hubieran cometido pecados les perdonaré, y yo daré conforme a lo que estén creyendo y clamando. Cada necesidad que expongamos, cada milagro que Dios ha hablado, lo que Él ha dicho, como iglesia lo que Él ha mencionado, multiplicación, prosperidad, nos llevará a un nivel alto que nunca nos habíamos imaginado. Ese milagro que va a realizar en ti, en tu casa, en tu familia, conversión de familia, no sé, muchas cosas. Entonces, ¿estamos dispuestos a experimentar esos milagros? A lo que el Señor va a hacer. Porque entonces yo tengo que entender que tengo que venir ante su encuentro, ante el altar de Dios. Tenemos cosecha milagrosa en mes de marzo. Y si realmente quiero que el Señor me use y seamos parte de la multiplicación, yo tengo que venir a clamar aquí. Yo tengo que presentarme ante donde el Señor ha puesto su nombre, donde ha hecho habitar su presencia, para rogar, para suplicar, para orar, para interceder. ¿Cuántas células han dejado de venir a orar en la iglesia? Si tú realmente, Dios te ha hablado que va a multiplicar tu célula, que va a extender tu célula, entonces tú tienes que retomar con mayor intensidad, viniendo con tus Timoteos, viniendo con tu gente en la célula, a tener tiempos de relación con Dios a través de la oración, a través del clamor, a través del ruego. Qué importante, iglesia, es ser entendidos. Que si yo soy uno de los que me alejé de venir a su casa a tener esos tiempos de intercesión y clamor, es tiempo de pedirle perdón al Señor y decirle: Padre, he entendido que lo que tú me has hablado lo vas a hacer, pero tú necesitas que yo vaya a tu encuentro, que yo vaya a tu casa de oración, que yo vaya ante tu altar, porque ahí tu Espíritu Santo lo has puesto para que se mueva, has puesto para cambiar la atmósfera, has puesto para derramar milagros, has puesto para poder dar respuesta, has puesto para poder suplir cualquier necesidad. Entonces yo tengo que ir ante el altar de Dios, ante la casa de los milagros, y poder abrir los cielos y ver lo que el Señor ha dicho y prometido de lo que Él iba a hacer en mi vida, en mi casa y en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Póngase de pie, por favor, y empiece a orar. Ahí dígale: Señor, perdóname, porque me había apartado de esos tiempos de relación contigo en tu casa. Señor, sí, quizás lo he hecho en mi casa, en mi hogar, en la comodidad de mi casa, pero había abandonado tu altar, Señor. Y tú nos has hablado, nos has instruido de que si tú has levantado casa de oración, si has edificado un templo, una habitación, es con el propósito que podamos tener tiempos de clamor, tiempos de intercesión,
tiempo de establecer vínculos espirituales contigo, Señor. De pronto necesitamos decirle: Señor, encuéntranos otra vez. Señor, que en este tiempo seamos entendidos, que la luz de Jesús alumbre nuestra vida y nuestro entendimiento y disipe toda oscuridad, quite toda velo que no nos ha dejado entender y estar conscientes de los resultados, de los grandes resultados y beneficios que recibimos cuando venimos ante tu casa a orar, a clamar, a rogar. Tú has dado una palabra a cada uno de nosotros, Señor. Tú has dicho con lujo de detalle lo que tú vas a hacer. Nos has dado instrucciones personal, como familia, como iglesia. Ahora nos toca, Señor, ser entendidos y venir ante tu casa, establecer tiempos de clamor, de intercesión, porque tú nos dices, Señor, que cualquiera que orare en este mi lugar, en mi altar, en mi casa, en mi presencia, yo iré, atenderé y daré conforme a lo que me estén pidiendo, nos dice el Señor. Porque los ojos de Dios día y noche estarán puestos sobre este lugar. La mirada de Dios estará fija para aquellos que vienen a este lugar a interceder, a clamar, a luchar por su milagro, a luchar por su necesidad, a trabajar en lo que están pidiendo y lo que están esperando en el Señor a través de la intercesión. Tú has prometido: mis ojos, mi mirada estará puesta sobre casa de los milagros, porque yo voy a escuchar tu clamor, yo voy a escuchar tu ruego, yo voy a escuchar tus oraciones y abriré los cielos y daré milagros, daré respuestas sobrenaturales. Me moveré de manera poderosa a tu favor. Que cuando hubiere cualquier circunstancia, cuando hubiere cualquier situación y tú vienes ante mi presencia en este altar, en esta mi casa, mis ojos estarán puestos sobre ti y yo te responderé. Cuando clames, yo te daré respuesta. Cuando tú vengas, yo me moveré y me manifestaré y cambiaré tus circunstancias, cambiaré la atmósfera. Señor, necesitamos venir. Se avecina, Señor, una cosecha de milagros. Y necesitamos venir a clamar por esa gente que necesita ser salva, por esa multitud que necesita tener un encuentro contigo, que necesita restaurar su vida, que necesita que tú también la saques de la esclavitud de Egipto. Y es por eso, Señor, que necesitamos tener esos tiempos de clamor, esos tiempos de intercesión. Señor, sabemos que es la célula en la cual tú nos has dado y nos has confiado para poder avanzar, para poder crecer, para poder multiplicar. Necesito venir a clamar, necesito venir a interceder con mis Timoteos para ver tu gloria manifestada en esa célula. Señor, si yo deseo aperturar o iniciar una célula, yo necesito también venir a este lugar para que me des dirección, para que me reveles, para que me des estrategia, cómo es que le tengo que hacer y a qué lugar aperturar esa célula nueva. Yo tengo que venir a clamar. Señor, si yo sé la necesidad de mi familia, si yo sé la necesidad de mi casa, yo tengo que venir ante tu altar a clamar, a rogar, a suplicar, a orar, Señor, para que yo pueda ver un cambio, yo pueda ver una total transformación. Señor, si yo quiero un cambio en mis finanzas, Padre, si yo quiero ver tu bendición, si yo quiero ver la prosperidad que tú desataste como iglesia, como pueblo, yo necesito venir a esos encuentros de intercesión y de clamor aquí en tu casa.
para que yo experimente cómo tú cambias mi circunstancia, cómo tú envías tu palabra y me libras de la ruina, y enviaste tu instrucción y me diste tu bendición. Padre, queremos retomar en estos tiempos venir ante tu casa. Queremos en estos tiempos establecer jornadas de intercesión con nuestras células aquí en esta casa, porque sabemos, Señor, que tenemos esa promesa. Así que, Padre, que tus ojos estén abiertos sobre casa de los milagros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues con esa misma actitud te voy a invitar a que busques, ¿verdad?, tu ofrenda, tu diezmo al Señor, lo que tú en tu corazón, ¿verdad?, el Señor ponga, y en obediencia al Señor. Dice la palabra en Jonás 2, versículo 9: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Desde que el Señor nos rescató y por Él estamos aquí, hemos entendido, ¿verdad?, que Él va a cada promesa que Él ha hablado para nuestra vida, para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. Que esas promesas el Señor la va a cumplir, que tú tengas esa fe, y cuando tú ofrendes, cuando tú des este sacrificio delante de su altar, tú tengas esa comunión con Dios y esa fe del que el Señor va a conceder las peticiones de su corazón, como familia, como empresa, ¿verdad?, como aquellas que anhelamos, ¿verdad?, ver esas promesas cumplidas. Dile: Señor, este sacrificio que yo hoy hago es para ti, es para glorificar tu nombre. Ahí inclina tu rostro y órale al Señor. Y Padre, en esta mañana, Señor, hoy traemos ante tu altar nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Todo lo damos, Señor, con sacrificio delante de ti, Señor, pero sabemos que cada promesa que tú nos has dado la vas a cumplir, Señor. Hoy te pedimos por cada petición, por cada necesidad que hoy tenemos, Señor, que hay entre tu iglesia, entre tu pueblo, aquellos que necesiten sanidad, aquellos que necesiten milagros financieros, aquellos, Señor, que quieran ver en esta semana suplida una necesidad. Tú lo harás, Señor, lo creemos esa promesa, que en ti hay salvación, que en ti hay promesas cumplidas, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy levantamos nuestra ofrenda, Señor, y tenemos comunión contigo y agradecemos por tu bondad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puedes pasar a depositar tu ofrenda. Terminar, les voy a dar los avisos. Ahorita comentaba el pastor acerca de la cosecha, ¿verdad? La cosecha será el 3 de abril. Entonces sí, vamos a tener una preparación del 1 de marzo al 30 de marzo, estar y en ayuno. Para los profetas tenemos la dieta de los profetas del 1 al 3 de marzo. Y pues ya saben, ¿verdad?, es frutas, verduras, y pues nos dieron el permiso de frijol y arroz, ¿verdad? Entonces preparémonos esta semana, y pues toda la iglesia está invitada, aquellos, ¿verdad?, que quieran ayunar por alguien, por algún familiar, algún vecino, algún amigo que quieran que venga la cosecha, ¿verdad? Dile a tu líder los 3 nombres para que estén orando. Del 1 de marzo al 30 de marzo será ayuno parcial. Y también para los jóvenes, aquellos que saben, ¿verdad?, que tenemos Universidad de la Vida de Jóvenes, es a partir de la semana del 19, creo, de marzo. Empezamos, el 13 es la apertura, y iniciamos las clases el 19 de marzo. De todas maneras, ahí atrás Mari puso un pizarrón y ahí están los avisos por cualquier cosa que nos confundamos con la fecha. Sí le pedimos a los que van a entrar a Capacitación Destino y a Universidad de la Vida que pasen con Mari ahí en la parte de atrás para hacer el pago de sus libros, y pues necesitamos, ¿verdad?, que ya liquiden los que faltan para poder hacer el pedido. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Y la bendición
Señor, ¿verdad? En esta semana pues nos fortalezca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, ¿verdad? Y Él nos siga bendiciendo. Yo les desafío a que todos participemos en el ayuno, ¿verdad? Parcial, es una comida nada más que no haríamos, pero eso trae bendición también por tu milagro, también por lo que tú quieres alcanzar. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, ¿verdad? Y vamos a ver esas promesas cumplidas. Padre, hoy bendecimos a tu pueblo, hoy como pastores, Señor, damos la bendición, Señor, sobrenatural sobre de ellos, que esta semana será una semana de éxito, una semana de conquista, donde miraremos los milagros sobrenaturales en nuestras vidas, Señor, en que cada petición, Señor, que en estos días se esté haciendo, vamos a ver grandes promesas cumplidas, Señor. Hoy bendigo a cada familia, a cada cabeza de hogares bendecidos, Señor, que tu gracia y tu favor está sobre de ellos, que la paz, la armonía en cada familia está, Señor, en gozo, en felicidad, en alegría, Señor. Guárdanos y líbranos de todo mal, de toda enfermedad, de toda plaga, Señor, de todo aquello que en el mundo se está anunciando, Señor, que por tu sangre nosotros estamos guardados, resguardados, Señor. Cada hogar, cada familia, cada matrimonio, Señor, está guardado en el hueco de tu mano, Señor. Protege y bendice nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por esta celebración. Que el Señor les bendiga. Recuerden, ahí está en la parte de atrás Mari. Que el Señor les bendiga.